Sí, buenos días. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Dentro de los asuntos aprobados esta mañana, paso a informarles de algunos de los más destacables. En primer lugar, hemos dado luz verde a la oferta de 2 nuevos másteres universitarios para la Universidad de Extremadura. Se trata de 2 títulos que eran muy demandados entre estudiantes y profesionales. Uno de ellos es el Máster Universitario de Atención Temprana, que se especializará con los alumnos de desarrollo global de entre 0 y 6 años. Esta formación les permitirá detectar los casos de menores con necesidades educativas especiales y actuar en cada caso. Está dirigido a profesionales de las ramas de educación, de la pedagogía, de la psicología o de la logopedia. Por otra parte, el Máster Universitario de Psicología General Sanitaria es una formación de posgrado para los licenciados en Psicología que desarrollan su actividad en el ámbito sanitario. Estos profesionales ejercen una labor esencial en el cuidado de la salud mental, ante el aumento de trastornos relacionados con el estrés, la ansiedad y las adicciones. Estas 2 enseñanzas oficiales serán impartidas en el Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo, como saben, adscrito a la Universidad de Extremadura. Desde este Gobierno somos conscientes de la necesidad de adaptar la oferta formativa a las nuevas exigencias educativas en nuestra comunidad y garantizar que los profesionales puedan seguir dando la mejor atención en el desarrollo de su vocación. Por otro lado, hemos autorizado la modificación de los estatutos de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, para adaptarlos a la nueva estructura del Ejecutivo extremeño y ampliar su zona de actuación. Como saben, este mismo lunes presentamos la convocatoria del Premio Europeo Carlos V, que este año cumple la edición número 17. La región del Caribe se une a una de las áreas de trabajos habituales de esta fundación, para seguir estrechando los vínculos y la cooperación con Extremadura. Los vigentes estatutos fueron aprobados por el patronato de la Fundación en 2019. 5 años después se van a reformar también para emplear un lenguaje inclusivo y evitar el uso genérico del masculino en sus expresiones. Como ejemplo, se cambia la alusión al presidente de la Fundación por la de la presidenta, ya que actualmente este cargo lo ocupa una mujer, que es la presidenta de la Junta de Extremadura. Y así se hará con el resto de cargos que sea preciso modificar. Cambiamos de asunto. En el ámbito de la gestión forestal, hemos tenido conocimiento del pago de 4 deudas contraídas con estaciones de servicio extremeñas. Se trata de las cantidades correspondientes al repostaje de vehículos del Plan Infoex en gasolineras próximas a lugares de incendios y no pertenecientes a la empresa adjudicataria del servicio que opera desde 2021. Es decir, este gasto se justifica por la necesidad de repostar de manera urgente en las estaciones más cercanas donde se están realizando los trabajos y las llamas, aunque no sean las gasolineras a las que les corresponde dentro del servicio adjudicado. La deuda total es de 180.000 euros. Procede en su mayor parte de servicios prestados en la legislatura anterior, concretamente entre febrero de 2022 y septiembre de 2023. Desde el Ejecutivo Regional no vamos a dejar pasar más tiempo sin que estas empresas cobren dichas facturas y, como es lógico, cumplimos con nuestra obligación, que es pagar por un servicio que hemos recibido. Y fuera de otros asuntos de Gobierno, como saben, nos encontramos a las puertas de la Feria Fitur y me gustaría hacerles la presentación de la misma. Un momentito. Creo que me he dejado un documento, un segundito, pero bueno, si no se lo explico. Me he dejado un documento encima de la mesa
más que nada por la relación de personas, que va a ser imposible que la memorice. De todas formas, voy iniciando la presentación. Bueno, como saben, nos vamos a Fitur 2024. Me gustaría contextualizarles un poquito lo que es la feria. Primero, contextualizar el mercado en el que estamos, cómo está el turismo ahora. Tras la pandemia, las guerras, las crisis económicas, el sentir de cada uno de nosotros relacionándolo con el viaje ha cambiado sustancialmente. Somos muchos los que pensamos que viajar es una necesidad, es curativo, es necesario, es educativo, y hemos dejado de pensar tanto en ese modo consumista en el que viajábamos hace unos 4 o 5 años. Esto contribuye al cambio que tenemos que dar, al giro que tenemos que dar para vender nosotros nuestras propias estructuras, nuestras propias ofertas, nuestras propias experiencias. Por otro lado, como saben, Fitur 2024 tiene como invitado a esta feria a Ecuador. Saben ustedes que Extremadura es la región más iberoamericana de España, o que Extremadura es la más europea para los iberoamericanos. Esto supone para nosotros una oportunidad de trabajo, de conexión y de internacionalización. Les informo ya que, además, son 16 las reuniones que tengo concertadas con 16 países diferentes para el reto que, como les he ido comentando, de internacionalización que tenemos entre manos. 8.500 empresas dentro de Fitur, 136.000 profesionales, 150 destinos. Esto nos ha llevado a crear una imagen, un spot, una capacidad para desarrollarnos dentro de ella. Fruto de estas reflexiones nace Extremadura Extraordinario, que será nuestro eslogan y propósito de identidad en este 2024. La palabra extraordinaria tiene un doble sentido: superior en cuanto a la calidad o al tamaño, y extra. Prefijo que saben que en turismo, en hostelería, en hotelería, es muy importante y que da un toque esencial a todos los elementos de cultura, gastronomía, deporte, ocio que vamos a presentar. Algo superior a lo normal. Eso significa para nosotros un extra. Nuestro objetivo principal, el que nos ha movido a crear esta feria, es conseguir que Extremadura sea la alternativa de turismo de interior a la playa y a las grandes ciudades. Y para ello tenemos que trabajar y orientar nuestra mirada a esos más de 80 millones de turistas extranjeros que cada año llegan a España y que tenemos ya aquí dentro de España. A ellos nos vamos a dirigir con mucho esfuerzo. Vamos a presentar una tierra que ofrece descanso y sosiego, diversión y acción. Una tierra que sorprende. Por favor, voy a presentarles el vídeo de la imagen. Intangibles que Extremadura tiene y que hacen tan especial a Extremadura, en esos valores que el turista busca ahora de bienestar, de seguridad, de lugares no masificados, de lugares auténticos, que es la presencia nuestra en Extremadura. Ese extra que tenemos nosotros a lo que cualquier otra comunidad pueda ofrecer es el que nosotros identificamos en esta imagen. Extra cultura, extra en naturaleza, extra en gastronomía, extra en el medio rural y en el mundo rural. Esas etiquetas que nos van a identificar y que vamos a demostrar con cada una de las cosas que les voy a contar que podemos conseguir. Si ven, hemos incorporado también a personas. Ahora ha saltado ahora la...
Bien, hemos incorporado, les decía, imágenes de personas dentro de nuestros recursos porque hay que humanizar cada vez más este turismo que, insisto, por este nuevo hábito y esta nueva forma de pensar que tiene el turista, debemos adaptar. Para toda esta campaña hemos creado nuestro plan de medios a nivel nacional y regional. Como ustedes saben, tendremos prensa impresa, digital, revistas especializadas y de viajes y publicidad en el exterior de la feria y en autobuses urbanos de Madrid. Para ello también hemos contado, y me gustaría señalarlo, con la influencer invitada perfecta, que es quien nos ha hecho, como han visto, la primera imagen en la que ha aparecido todo el desarrollo. Ella estará con nosotros, además, y formará parte de esa nueva forma de comunicación que ustedes saben que es tan imprescindible para llegar a todo el mundo, porque ir a Fitur nos hace ver todavía más claro que competimos con el mundo entero, lógicamente. En cuanto al contenido, les voy a destacar, antes de enseñarles el stand, las novedades referentes a otros años. Miren, apostamos por los intangibles, como les decía, de paz, seguridad y bienestar en todas nuestras propuestas. Ponemos un acento de compromiso con el sector. Yo les decía en el primer Consejo de Turismo que he tenido con el sector que pensaríamos juntos. Y este primer Fitur 2024 vamos a pensar juntos, vamos a trabajar juntos y vamos a profesionalizar el sector. Tenemos contenidos pensados para que el empresariado le saque mucho partido a su asistencia a Fitur. Hemos hecho equilibrio territorial jugando y trabajando con los grupos de acción local para conseguirlo. Tenemos la cultura y el turismo como excelentes compañeros de viaje, cohesión entre todas las áreas de la consejería, como les dije la primera vez que hablamos, y vamos a dar voz a quienes hacen Extremadura. En cuanto a las novedades del stand, el espacio son 980 metros cuadrados, son 100 más que el año pasado, en 3 grandes zonas, que son las del conocimiento, las de la experiencia y las de la sinergia, y un mirador de transporte a Extremadura de realidad virtual que ahora les presentaré. Vídeo, por favor.
Bien, como ven, hemos replanteado los espacios, los stands y las prioridades. También el diseño del stand cuenta con paneles de lectura fácil y accesibilidad cognitiva, 4 paneles de información turística para personas con diferentes tipos de discapacidad. Los contenidos se refieren al Parque Nacional de Monfragüe, los enclaves de Patrimonio Mundial, el turismo de agua y la gastronomía. Además, los usuarios podrán hacer y acceder a través de códigos QR y NFC a vídeos sobre recursos y productos turísticos. Ahora les comento un poquito el contenido del stand. En la zona de conocimiento, que como hemos llamado a esta parte, combinamos la presentación de todas las ofertas turísticas y proyectos turísticos de las comarcas, las diputaciones provinciales, las ciudades patrimonios y la Junta de Extremadura. Son más de 50 presentaciones de toda la oferta que contemplará turismo, cultura, innovación, naturaleza, turismo arqueológico, ocio y diversión, deporte y acción de equilibrio territorial. Y además la complementarán más de 50 vídeos de imágenes con propuestas de experiencias en destino. Como ven, llegamos a los 100 impactos en los 2 formatos y a todo el territorio. La Dirección General ha colaborado con redes y los grupos de acción local para seleccionar estas propuestas. En la mesa de diálogo se ha concebido para intentar trabajar las experiencias destacadas que trabajan los embajadores de nuestra región. Vamos a contar, ahora les contaré, con personas de prestigio que nos van a contar su experiencia y su visión sobre Extremadura. Jesús Cimarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico. Hewon Hong Kim, gerenta de la Orquesta de Extremadura. Jesús Ortega, bailador y coreógrafo y director del Centro Internacional de Flamenco. Jesús Sánchez Adalid, escritor. Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca. Pilar Cano Mogollón, catedrática de la Historia del Arte de la Universidad de Extremadura. Manuel Herrero Sánchez, presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos y Urbanistas de España. Adela Rueda, directora general de Bibliotecas, Archivo y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. José María Fernández, CEO y fundador de Glow Animation Studio. Sandra Majada, fundadora de La Invitada Perfecta, y Anabel, directora general de Turismo, formarán parte de estas mesas que nos darán cada día una visión diferente y de futuro de Extremadura. En esta zona de sinergia vamos a reunir a las empresas con los agentes turísticos. Hemos conseguido traer a expertos de Booking, Expedia y Civitatis, que saben que son empresas pioneras que marcan tendencia, que deciden y posicionan a los territorios. Vamos a tener en el apartado de sinergias a estos profesionales para atender y entender a nuestros empresarios que van a estar allí. Además, esta zona albergará por primera vez a las asociaciones de empresarios de turismo que pueden trabajar con sus socios, hacer oferta, captar socios o hacer nuevos planteamientos. En la zona de experiencias lo dedicaremos a degustaciones gastronómicas, 15 en concreto, en los que vamos a asociar el gran producto que tenemos en denominación de origen de Extremadura y los grandes profesionales y sus apuestas innovadoras. Show Cooking con el chef Antonio Luis Falcón, elegido el 3er mejor cocinero de España. Sabor a dehesa y olivar extremeño con hábitat cigüeña negra, recién galardonado con la estrella verde Michelin. Acaba con jamón, con Katy Wine y Best Tours. Manzanilla cacereña, como el secreto que tenemos en las almazaras de Pontis y el Hotel Rural Abela Fábrica. Toro y gastronomía, poniendo en valor la promoción de la carne ibérica del toro a través de Victorino y del Ayuntamiento de Coria. Con queso y vino hacemos el camino, nos propone la denominación de Auceuche, de queso de Auceuche. De esa Extremadura, porque solo unos pocos pueden hacerlo, nos van a contar a través de una cata por qué el cerdo ibérico es tan especial y solo hay unos pocos. Descubriremos los secretos del queso singular de la torta del Casar. Tendremos show cooking con el restaurante del Palancar. 7 claves para consumir aceite de oliva extra virgen con el Osetti. Show cooking de alimentos de Extremadura con Francisco Romero. Y aquí pondremos de protagonistas a la cereza y a la miel. Degustación de tartas de quesos de la Cueva de Reborto, que saben que es un queso que se hace en un ambiente muy especial. Y también, como novedad en esta zona, tendremos píldoras de conocimiento, charlas de entre 10 y 15 minutos dirigidas a nuestro empresariado con proyectos de última necesidad y última implicación en el turismo.
como Look Up, que es de observación de aves, la plena inclusión con turismo accesible, la Asociación Universo Extremadura, buenas noches, nos presentará el astroturismo, digitalización turística con MB3 Gestión, ayudas y subvenciones que la propia Dirección General va a dar a conocer en Fitur, gestión y comercialización turística con Mr. Plan, sostenibilidad con Cerrasa Agroturismo, emprender con Álvaro Arroyal y Suyaipi, y Baños de Montemayor Upgrade con los mejores pueblos turísticos de 2023. El Día de Extremadura, que es el día 24, hará la inauguración la presidenta María Guardiola y además hará un reconocimiento a 6 empresarios del sector que daremos a conocer unos días antes del evento. Así como se reunirá en una reunión con el sector para hablar, para conocer, para sentir de nuevo, después de su habla Extremadura, en qué condiciones están y qué es lo que demandan. Y durante el fin de semana, que saben que cambia un poco el aspecto y la dinámica que tenemos en el stand, habrá música, moda, gastronomía, la diversión del carnaval, la recreación de una batalla de la Guerra de la Independencia. El Carnaval de Badajoz por primera vez desfilará con más de 50 personas. Habrá un desfile del diseñador de moda Luis Fernández y de la Condesa. Habrá cata de panes a cargo de la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanos de Extremadura. Hemos querido dar cabida a nuevas experiencias que nunca se habían acercado a Fitur. Actuará la bailaora Fuensanta Blanco y su cuadro en colaboración con el cantaor El Perrete. La sorpresa de Arroyomolinos, que saben que ha sido declarada de fiesta de interés turístico recientemente y que también va a hacer una recreación completa de esa sorpresa. Habrá talleres de cocina infantil y talleres de sabores de nuestra tierra, además de una cata de pimentón de la Vera con Celeste García de la Banda, en colaboración con Avante Extremadura. También tendremos presencia en Fitur Sport. Es la primera vez que Extremadura acude a este evento, un evento que cada vez tiene más importancia y que este año se relaciona con el destino olímpico de Francia. En este caso, el director de Infraestructuras Deportivas, Jaime Jabato, participará como speaker en nombre de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura para potenciar las bondades y los aspectos del centro del Anillo. También estaremos en Fitur LGTBI, como siempre, llevamos 14 años asistiendo, con Extremadura Amable, en colaboración con la Fundación Triángulo. Y, por último, estaremos también con Fitur Screen. Como saben, nosotros somos una tierra en la que se ruedan series y películas a nivel internacional. Estaremos allí con la Film Commission para mostrarnos como destino turístico para cinéfilos y seriéfilos. Y todo el mundo sabrá que aportamos información sobre la producción, sobre temas auxiliares, sobre espacios, sobre alojamiento, sobre catering o cualquier otro servicio que se pueda necesitar en el mundo del cine. Como ven, vamos a Fitur con el aval de haber recibido este año 1.600.000 turistas en Extremadura. Vamos con el aval de haber sido elegidos por las agencias británicas como el destino en España para disfrutar en el 2024. Vamos con la mención de Lonely Planet, como saben ustedes, planes, como saben ustedes. Esta feria no es un punto y final, no lo hacemos así. Esta feria es el inicio de la estrategia del turismo en Extremadura. Muchas gracias. Si quieren, les contesto cualquier pregunta que me quieran hacer. ¿No hay nada? Ah, sí, perdón. Sí. Hola. Buenos días, consejera. Buenos días. Le quería preguntar por otro asunto al margen de Fitur y de los acuerdos de gobierno. Concretamente, la reunión que se está teniendo por el tema del puente de Cedillo, que ya el consejero mostró en su momento bueno, pues que no lamentaba el no estar en esa reunión. No sé cuál es la postura de la Junta y, sobre todo, los pasos que se pueden dar teniendo en cuenta que no se tienen las competencias. ¿Cuáles son los pasos a dar a partir de ahora por parte de la Junta
en este sentido? Bueno, yo creo que el consejero les explicó claramente cuál era nuestra postura, pues de indignación por lo que nos estaba ocurriendo y evidentemente cualquier cosa que podamos hacer nosotros, como bien dice, hay parte de las competencias que no son nuestras, pero estamos reivindicando, como está haciendo el Gobierno de María Guardiola, todas estas infraestructuras que nos corresponden, que son nuestras y por las que tenemos que luchar. Los pasos, evidentemente, es seguir llamando a esa puerta de ese ministro que tiene que atender y entender cuáles son las necesidades de esta tierra. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Espero verles en Fitur.